Vale, hoy tenemos conmigo un hombre que ha perdido 1.000.000 de euros y se ha recuperado, se levanta a las 4 de la mañana, se lee un libro al día y yo me pregunto cómo cojones le coge todo eso en la cabeza. Así que bueno, aquí tenemos a Jesús Honrubia para que nos cuente toda esa información. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Sebas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Muchas ganas. Nada, de decir que nos conocemos y que tenemos una relación, no amigos del alma, porque nos conocemos muy poco, pero bueno, a mí me cae súper bien, así que es mutuo. Vamos a ver qué sale de aquí. Entonces, a mí me gustaría que contaras un poquito tu historia. Todo esto viene, todo de levantarte a las 4 de la mañana, leerte un libro por el tema de que perdiera 1.000.000 de euros, ¿no? Yo me sé un pelín de esa historia por el tema de que me leí tu libro, pero como todos los libros, al final me he quedado a medio y no lo sé. Entonces, hasta donde tú puedas, para no desvelar nada del libro, cuéntanos un poco de qué va esa historia. Muy bien, pues mira, resulta que yo empiezo mis primeras aventuras en los negocios y en el mundo empresarial con 19 años, sin ninguna idea, pero en aquel momento yo me meto en el tema de ventas y entonces descubro el tema de la lectura. Yo nunca había estudiado, no tengo ningún estudio y mis primeros libros que me leí pues fue entonces. Entonces empiezo a ver la importancia de trabajar en uno mismo, de la actitud y demás. Así que desde ese momento cambia totalmente mi percepción de cómo se puede ganar dinero a cómo me habían educado mis padres o la sociedad en general, de lo típico, estudia, saca una carrera y demás. Entonces yo veo que hay muchísima gente ganando muchísimo dinero sin haber estudiado antes, sin necesidad de tener una carrera y demás. Así que no sabía en ese momento, yo cambio mi percepción y no tenía claro qué es lo que quería hacer, a qué quería dedicarme, cómo conseguirlo, pero sí tenía muy claro lo que no quería. Y lo que no quería era aquello sobre lo que me habían educado o la sociedad dictaba como que era lo correcto, que sí, es ese trabajo fijo y demás. Así que bueno, pues tuve montones de trabajos, pero entre medias iba leyendo libros, haciendo algunos cursos y mi mente estaba siempre como predispuesta a captar cuando llegara el momento de esa oportunidad. O sea, que antes de arruinarte, ya empezaste a leer el libro. Exactamente. Vale, que es importante. Lo que pasa es que mi nivel de lectura era, imagínate, yo nunca había leído, ni había estudiado, ni nada. O sea, yo te puedo decir que a lo mejor me leía 1, 2 libros al año, como mucho. Eso es importante, ese dato, porque bueno, todo lo que viene ahora después hace un contraste muy grande. Sí. Claro, no, porque la gente que me conozca a día de hoy puede pensar, no, es que tiene unas habilidades extraordinarias. No. O sea, yo nunca había estudiado, no tenía ninguna capacidad de retención, mi nivel y mi velocidad de lectura era de lo más bajo que pueda haber. Entonces, eso es importante lo que tú dices. Lo que pasa es que yo ya empezaba a trabajar y entendí la importancia de trabajar en uno mismo y por eso leía esos libros. No tenía esa capacidad de leer más, pero me leía 1, 2 libros, 3, todo lo más al año. Y lo compaginaba, pues trabajos que tenía que coger sí o sí, porque necesitaba dinero, aunque no eran lo que yo quería, pero lo necesitaba, porque ya vivía fuera de mi casa y demás. Y lo compaginaba también con trabajos extras los fines de semana de camarero. Así que esto fue durante 8 o 9 años, donde yo tenía que coger trabajos porque necesitaba comer y necesitaba dinero, pero en mi mente estaba puesta en que no quería eso. O sea, sí, los cogía por pura necesidad. Sí, claro. Exactamente. Y yo sabía que antes o después aparecería esa oportunidad. Así que después de 9 años, en el trabajo de los fines de semana, me ofrecieron un puesto de encargado en un local. Así que cogí esa oportunidad como encargado y desde ahí es como que todo explotó. Y ahí fue donde empezaron a suceder cosas que cualquier persona podría pensar, bueno, pues ha tenido suerte. No, para mí aquello me hicieron encargado de aquel local y yo me lo tomé como si fuera mi propio negocio. Llevaba 9 años trabajando en mí, preparándome para cuando llegara esa oportunidad. Entonces, desde ese momento, a los 6 meses fue un éxito rotundo y decidieron hacerme socio junto con las personas que eran los dueños del negocio. Y desde ese momento que me hicieron socio, en los 2 años y medio siguientes, monté 13 negocios, gané más de $500.000 de pero ¿qué pasa? Que sí, que yo había trabajado mucho en mí, en mi actitud, en soy capaz de conseguir aquello que me propongan, no tenía muy claro todavía lo que, pero como que tenía muy a foco que antes o después iba a aparecer y que la iba a aprovechar. Entonces, en esos 2 años y medio monté 13 empresas, gané muchísimo dinero,
Pero sí, tenía esa actitud, pero no tenía aptitudes, con P. No estaba preparado, no tenía ninguna noción de cómo gestionar un negocio. Imagínate 13 que llegué a tener. Pues pasó lo que tenía que pasar. Y es que se me fue todo al traste y no solo perdí ese medio millón, sino que además me endeudé en casi otro medio millón de euros. En total, 1 millón de euros. Entonces imagínate, además en una ciudad chiquitita donde todo el mundo te conoce, que todo el mundo quería hacer negocios conmigo, era como el rey Midas, ¿no? Todo lo que tocaba se convertía en oro, pero no tenía ni pajolera idea de lo que es gestionar un negocio, así que imagínate. Así que, pues, ahí eso fue una debacle total, caí en depresión, no quería salir a la calle, pensamientos por la cabeza que no deseo que se le pasen a nadie, y bueno, pues fueron momentos muy, muy duros. Estuve así un año y medio, que no sabía salir de esa situación, no sabía cómo romper con aquello, ¿no? Que estaba en el mismo punto, había pasado 1 año y medio y estaba exactamente igual. Entonces, mi pregunta, después de haber pasado esa situación, ¿lo volvería a hacer? Bueno, esta pregunta es este tipo de pregunta de ¿volverías a hacer lo mismo? Claro, cuando sabes... Sabiendo, claro, una respuesta sería sabiéndolo y sin saberlo, ¿no? Y con lo que con lo que ha aprendido de la situación y con lo que ha aprendido de leer tanto y tal, ¿volvería a hacer eso que hiciste? Sí, mira, yo siempre digo que la vida no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál ha sido mi aprendizaje y mi reflexión de todo esto? Pues que yo necesitaba pasar por eso, necesitaba aprender algo. Y si no lo hubiera aprendido en ese momento, quizá lo hubiera tenido que aprender más tarde, incluso con una pérdida mucho mayor. Entonces, lo que yo siempre digo es que de esas grandes pérdidas, de esos grandes fracasos, de esas grandes derrotas, de esos grandes momentos en los que no somos capaces de atisbar qué está pasando, solo estamos sumidos en un temor y en una depresión y en madre mía lo que me ha pasado, que esta catástrofe, que en ese momento no somos capaces de percibir, conforme va pasando el tiempo, va cobrando sentido todo si pones tú de tu parte para entender qué está pasando. Si no lo entiendes, seguirás en el mismo punto. ¿Por qué? Porque, lo que digo, la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Y mientras no lo entiendas, te va a seguir dando lo mismo. Es lo mismo que en las relaciones. ¿Por qué topo siempre con el mismo tipo de persona en mis relaciones? ¿Por qué siempre me pasan estas mismas cosas? Joder, pues porque tienes que aprender algo que no estás aprendiendo. Y te van a seguir sucediendo las mismas cosas. Y eso es lo mismo con el dinero, con las relaciones de familia, con cualquier cosa que te esté pasando continuamente en tu vida. Necesitas aprender. Sí, el otro día es curioso porque estaba hablando con una amiga y no me daba cuenta el porqué de las cosas. O sea, antes no me daba cuenta el porqué de las cosas, pero desde que empecé a analizarlo sobre hace 1 mes y medio, o sea, 1 año y medio o 2, te das cuenta de eso, del porqué de las cosas. O sea, yo con un tema que ahora mismo todavía no se puede contar, yo decía, ¿por qué me está tirando el cuerpo para este tema? Pero ahora estoy viendo cómo se está cerrando el círculo y el cuerpo me tiraba una cosa porque venía otra por otro lado y se junta y dices tú, hostia, es que está todo por detrás y unido y es interesante. Pero lo que tú dices, si no te das cuenta de esas situaciones, pues al final círculo y no sales, estás en la rotonda todo. Pero que esto es importante, Sebas, que, porque esto no aparece así por arte de magia y te das cuenta. Quiere decir, para empezar a tomar conciencia de esto y poder aprender de lo que nos pasa en la vida, hay un concepto que yo siempre digo y que es súper importante, que es el de hacernos responsables de todo aquello que nos pasa en la vida. Uno de mis amigos, Luis García, dice, no el 100%, sino el 101% de todo lo que te pasa. Cuando tú esto lo integras en ti y dices, vale, a partir de ahora, todo lo que pasa en mi vida es mi responsabilidad. Y desde ese punto parte todo. Y ahora, me hago responsable y como responsable, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Para evitar que vuelva a suceder. Y entonces es cuando empiezas a ver otras posibilidades. Cuando no te haces responsable, ¿qué hacemos? Hacemos culpables a todo el mundo, a lo externo, a la política, al tiempo, a lo que sea. Entonces es muy importante. Pues es muy buen consejo, o sea que ahí podéis coger ese consejo porque es muy bueno, la verdad que muy bien descrito, diría yo, para que lo coja todo el mundo. O sea, entonces,
A mí una de las preguntas que voy a ir haciendo a todo el mundo, y porque creo que es interesante y dice mucho de nosotros, es ¿qué querías ser de pequeño? Es muy interesante. Yo, por ejemplo, me hubiera gustado ser astronauta, pero yo creo que es por mi mente de soñador. Yo, pues como la gran parte de los chavales, no solo de este país, sino creo que de casi todo el mundo, futbolista, ¿no? Yo siempre he estado jugando al fútbol, he estado en las categorías inferiores de aquí de mi ciudad y no digo que por eso no estudiara, porque a lo mejor sin haber estado ahí no habría estudiado igualmente, pero sí estaba muy enfocado y mi sueño era ser futbolista, ¿no? Y, o sea, que podría decir que eso. Llegaste a jugar, ¿no? No, yo jugué en todas las categorías inferiores. En el último año que estuve en el club me llamaron a entrenar con el primer equipo, pero justo cuando me llamaron, porque estaba haciendo unos partidos muy buenos, estaba lesionado y no pude entrenar. Estuve lesionado cerca de un mes y ya no se produjo otra vez la situación de no me volvieron a llamar. O sea, que siempre me quedó eso de qué habría pasado, ¿no? Pero al final es más de lo mismo. Todo pasa porque tiene que pasar y ya está. ¿En qué te fijas cuando ves a una persona a primera vista? ¿A primera vista? ¿A corta distancia o...? Sí, cuando tú ves a una persona, ¿en qué te fijas de primera? Que no sea lo típico que le dice a una mujer, o sea, los ojos y tal, sino en una persona, da igual. No me fijo en físicamente, me fijo en la vibración, en qué siento cuando me acerco a alguien o alguien se acerca a mí y tenemos ese primer contacto, ¿no? Se dice que tenemos un campo electromagnético de entre 3 y 5 metros y al final nosotros tenemos esa capacidad de percibir qué sensación, qué emoción me produce. De hecho, las personas no producimos emociones neutras. Conforme alguien se acerca a ti o tú te acercas, tú instintivamente en milésimas de segundo sacas conclusiones ya. Entonces, presto atención a eso. ¿Qué me genera en ese momento? Es curioso esto de las milésimas de segundo porque, bueno, para el que no lo sepa, yo he empezado a hacer un curso que tiene Jesús, que se llama El Lector Voraz, que luego al final, ahora más adelante hablaremos de él, y como unas pautas que nos ha dado, porque estamos en confinamiento y no podemos salir, nos decía el tema de la información que recoge la vista. Que es una pasada, o sea, no me sé el dato para no cagarla, dilo tú, pero es increíble lo que puede recoger la vista en un segundo. Sí, bueno, eso es, nuestros ojos tienen una capacidad brutal de absorción de información, ¿no? De transmitir información a través de los ojos que va directamente al cerebro, o sea, los ojos al final es un canal, pero el que está mirando, el que está viendo es el cerebro, que es el que transforma todo lo que vemos. Los ojos es como ese canal. Y los ojos tienen la capacidad de percibir 72 gigabytes por segundo, que esto es el equivalente a 18.000 canciones. O sea, imagínate, por segundo. Entonces, pasada. Aunque nosotros conscientemente seamos capaces de ser conscientes de determinadas cosas, inconscientemente, fíjate la cantidad de información que llega a percibir nuestros ojos. Una de las cosas que a mí me sorprende cuando dices que lees un libro al día, o sea, dices no lo haces, que lees un libro al día, es toda la información que recoges. Que yo para mí era un superhéroe, que yo al final conseguiré más o conseguiré menos, pero actualmente te tengo como superhéroe por el tema de toda la información que recoges. Entonces, eso me produce una pregunta. ¿Tiene alguna manía rara? O sea, que te haya traído eso el leer tanto. Porque hábitos te habrán traído un montón, pero manía también tienes que tener para leer, bueno, aparte de levantarte a las 4 de la mañana. Pues fíjate, no he prestado atención. Si me pongo a pensar si alguna manía, no, hábitos montones y constantemente estoy cambiando hábitos para probarme, porque como una obsesión que tengo es la de ser cada vez más productivo, ¿no? Cómo aprovechar mejor el tiempo, quizás esa sea mi manía, mi obsesión, el tratar
de todo ese conocimiento que adquiero y demás, que me haga mucho más productivo, me haga aprovechar el tiempo. Por eso me levanto a las 4 de la mañana, quiero aprovechar todo mi tiempo. Por eso me acuesto entre las 9 y las 10, pues intento irme a la cama. De hecho, tenía un mensaje tuyo de anoche, cuando tú me escribiste estaba ya en el 7º sueño, ¿no? Y es eso, esa obsesión por ser cada vez más y más productivo, aprovechar el tiempo en cosas que me aporten valor a mí y que después pueda servir para otras personas. ¿Y eso te lo ha traído el leer tantos libros o fue por la situación? Pues es todo un proceso. Al final el camino te va haciendo, ¿no? Y de algo, fíjate que de algo tan duro como esa crisis, esa pérdida económica, eso ha derivado en algo que se fue convirtiendo. Porque yo cuando empecé a ver un poquito la luz dije, mira, digo, cuando las cosas me empezaron a ir bien, curioso, dejé de hacer cursos, dejé de leer, dejé de hacer esos hábitos que quizá me hacían y me mantenían en ese estado de ser capaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces yo había dejado esos hábitos saludables. Así que en ese momento me hice una promesa, y es que iba a dedicar gran parte de mi vida a la adquisición de nuevos conocimientos, lo que necesitara para ser cada día mejor y mejor. Y en esto es en lo que he hecho. En estos últimos años pues me he leído cerca ya de 700 libros, he gastado más de 50.000 euros en formaciones con los mejores a nivel mundial, no solo en cuanto a desarrollo personal, sino también en cuanto al mundo de los negocios, precisamente por esto. Y entonces ha sido todo como una transformación, ¿no? Y un camino, pero evidentemente todo parte de ese fracaso, ese arruinamiento, esos malos momentos, estar en lo más bajo. Y eso ha hecho que hoy en día esté haciendo todo lo que hago, sin duda alguna. Claro, que es algo que la gente, que mucha gente se podría quedar como diciendo, esto me ha venido por 1000 cosas y yo me quedo aquí porque ya no puedo remontar y tal, pero tú estás haciendo algo que es buenísimo y que debería aplicarse a millones de personas, que es el leer mucho más rápido, el crear unos hábitos mejores y ser más productivo. Claro. Todo esto ha sido un proceso, o sea, no ha sido de la noche a la mañana. Yo te estoy hablando, 2015 es cuando empiezo a abrir mi mentalidad, empiezo a poner el foco en vez de en el problema, como había pasado ese año y medio y no había conseguido resultados, pues en vez de enfocarme en el problema, es como si para la gente que esquía, estás esquiando, te sales de las pistas y ves que te vas a comer un árbol, te lo vas a comer y estás nada más que mirando el árbol, pues inevitablemente te vas al árbol. Pero si tú te sales de las pistas y ves que vas hacia un árbol y entonces miras a la izquierda, miras a la derecha, ves dos opciones, entonces puedes decidir cuál es tu mejor opción. Pues entonces yo empecé en el 2015 a mirar otras opciones, empecé a formarme y adquirí el hábito otra vez de la lectura. Empecé a leerme un libro a la semana, empecé a levantarme a las 6 de la mañana, yo no había madrugado nunca antes, y empecé a levantarme a las 6 de la mañana. Y me leía un libro en 7 días, dedicándole una hora, hora y media. Esto es leer lentísimo. Pero era mi nivel de lectura. Sí. Pero lo hacía un día, otro día, y así estuve 1 año y medio. Y luego seguí, madrugué a las 5 de la mañana, después conocí el método para leer un libro en 1 hora y me apunté a la formación, lo desarrollé y lo llevo haciendo cerca ya de 3 años. Que esto para los que no estéis viendo y no estéis oyendo, porque bueno, esto tanto para los podcasts, para todas las plataformas o para YouTube se va a subir. Jesús Onrubia tiene un libro que se llama El poder de la incomodidad, que cuenta un poquito cuenta todo lo que nos está contando actualmente, pero toda la historia al final. O sea, aquí nos está haciendo un resumen, ¿no? de toda esa historia. Entonces, te has ido para los cursos, que es una pregunta que tenía ahí pensada. ¿Qué curso has hecho? Porque estos podcasts van de conocer a esa persona y de cómo se ha superado, cómo ha conseguido sus éxitos. Y una de las cosas para eso es aprender y formarse. No hay otro modo. Como hemos visto antes, que si no, al final te estrellas, si no te formas. Entonces, ¿qué curso has hecho tú para dar pues unos pequeños consejos a los que nos estén cursos de todo tipo, pero principalmente y el grueso en lo que más he trabajado es a nivel personal. Yo siempre digo que cualquier desarrollo
tanto empresarial como personal, tiene que partir de uno mismo, ¿no? Tienes que autoconocerte, aprender a sacar lo mejor de ti, cómo tener recursos propios, y desde ahí vas a ser mucho más productivo, vas a ser mucho más fiable, y partes de que primero tienes que amarte a ti, primero tienes que conocerte, respetarte, y desde ahí todo va a ser mucho más fácil. Luego, pues he hecho cursos de ventas. ¿Por qué? Porque para mí todo en la vida es venta. Todos nos estamos vendiendo. La gente asocia las ventas simplemente a vender un producto, un servicio. No, es que todos nos estamos vendiendo constantemente. Tú te estás vendiendo en tu canal a través de este tipo de entrevistas, pues ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos conquistar a una persona, ¿no? Queremos tener una pareja, y en esos primeros días nos estamos vendiendo la primera, ¿no? La mejor versión de nosotros, queremos resultar atractivo. Entonces, al final todo es una venta. Entonces, he hecho mucho en tema de ventas, temas de negociación, tema de neuromarketing, temas de negocios, temas de inversiones. Bueno, pues... Pero al final, el que más te ha llenado, el que más te ha ayudado. Pero al final, el que más sin duda, te ha llenado, desarrollo el que personal, más porque para mí es la base. Te ha ayudado, o sea, ha sido el estar bien conocerte contigo a ti mismo, ¿no? El crearte y tener herramientas y recursos para poder afrontar cualquier cosa que la vida te depara. Ya cada uno. Es curioso porque una de las cosas que han hecho que yo cree este podcast fue eso, el juego de la atención, tú lo conoces, ¿no? De Begoña, de Marley Koener, no sé si se dice así, pero bueno. Fue eso, yo fui a ese curso que es para conectar contigo mismo, hablar con tu subconsciente, con tu niño interior, y me di cuenta de que mejoré tanto en fotografía como en tema empresarial, como en mí mismo, en conocerme, en ser mejor persona, y dije, coño, es que no está todo en formación empresarial y tal, sino primero tienes que conocerte a ti mismo. Entonces ahí salió el podcast para conocer a personas que nos cuenten su vida. O sea que es muy interesante. Esta es la pregunta que me hace muchísima libros gente, que ¿no? te han gustado más. Y bueno, siempre hay libros que son lo que te has leído. cada uno tiene sus propios libros, pero sí es cierto que digo que los libros es algo muy personal. Sí, ¿no? Que aunque pueda haber libros que sí o sí son libros muy 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 buenos y la gente los perciba como tales, no tiene por qué significar que sea el que más te haya gustado. ¿Por qué? Yo te rehago la pregunta. ¿Qué libro recomendarías? Vale, pero, así como te la quería preguntar. Vale, pero bueno, de igual forma te sigo y ahora te recomiendo. Lo que quiero decir es que libros, ¿qué libro recomendarías? Libros que te hayan gustado mucho. Que así como te la quería preguntar. Digo que los libros son muy personales por el momento en el que los lees. Vale. Quiero decir, tú te lees hoy un libro y te puede gustar muchísimo. Vale, pues yo lo que hago es que cada 2 años, 3 años recojo esos mismos libros que más me han gustado y los vuelvo a leer, me siguen gustando y pareciendo asombrosos, pero pasa una cosa muy curiosa, y es que percibo un mensaje distinto al de hace 2 años. ¿Por qué? Porque yo estoy en otro momento de mi vida, en otro proceso, y me vibran otra clase de mensajes, y esto es súper interesante. Entonces, aquellos libros que te resulten interesantes y que te hayan gustado, tenlos en cuenta para leerlo al cabo de 1 año y medio, 2 años, 3 años, y te va a seguir dando otro tipo de mensajes que te van a seguir aportando. Entonces, dime. No, yo te iba a comentar que a mí me pasa, y bueno, y le pasará a muchos que serán fotógrafos, lo mismo con el cine. Yo me recuerdo haber visto una película que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y la vi como veo una película normal, y después, al ser fotógrafo, recuerdo que la vi y era como, pero ¿cómo han hecho esto? Pero y este plano, y estas luces, y este tal, y es un poco lo que tú dices, cuando estás en otro nivel, pues lo ves de otra manera, según la situación. Exactamente. Entonces, contestando a tu pregunta, después de haber dicho esto, que los libros son muy personales y que depende mucho del momento en el que te encuentres, hay como determinados libros que sí o sí tienen un mensaje muy especial y que para el grueso pueden significar algo interesante. El primero, que es mi favorito, es el de Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie, que tiene que ver sobre todo cómo tratar a las personas, y es una pasada. O sea, me lo recomienda todo el mundo. Es espectacular.
Luego tenemos el de Mañanas Milagrosas de Hal Elrod, también, pues al final el madrugar tiene unas ventajas increíbles, yo lo aplico desde hace muchísimos años y te describe qué tipo de actuaciones tienes que hacer para hacer que ese día empiece de la mejor forma posible. Y te dice pues como adelantar una hora tu momento de levantarte y te lo desglosa qué hacer durante esa hora. Y lo lleva más allá y te dice, sé que vas a pensar que levantarte una hora antes es muy difícil, entonces como sé que vais a pensar así, te propongo lo siguiente: puedes madrugar 6 minutos. Y el tío te propone 6 acciones durante 6 minutos, cada minuto lo que tienes que hacer, y es como un pequeñísimo paso que si ni siquiera estás dispuesto a poner el despertador 6 minutos antes tu día a día, mira, no hace falta que te sigas quejando, que sigas echando mierda fuera, que digas que tu vida es una mierda. No, es que tienes lo que tienes hasta que aprendas que tienes que tomar acción y que tienes que hacer algo por ti, porque si no ni siquiera eres capaz de hacerlo tú, ¿quién esperas que lo vaya a hacer? Cuéntanos un poquito, a ver, que tu curso, porque al final tendrás que promocionarte, así que cuéntanos qué es Lector Voraz, qué es lo que se consigue, por qué hacer el curso, mil cosas. Bueno, pues mira, Lector Voraz, fíjate, y volvemos, porque me gustaría que la gente percibiera, porque todos hemos oído hablar esto de encuentra tu propósito, dedícate a aquello que ames, que disfrutes y nunca sentirás que estás trabajando, ¿no? Y este tipo de mensajes parece como algo muy ya efímero, muy bonito, pero que, vale, ¿quién consigue estas cosas? ¿Cómo se llega a eso? Entonces, tiene que ver mucho con todo mi proceso, y es que en el 2014 a mí me pasa lo que me pasa, me arruino, paso un año y medio que no sé salir de ahí, en 2015 empiezo a ver la luz y empiezo a enfocarme en otras cosas, empiezo a leer más, empiezo a hacer negocios y a recuperar dinero, a ir pagando toda esa deuda, después aprendo a leer un libro en 50 minutos, es como que me pongo a saco con el tema de la lectura y decido leerme un libro al día, y en ese leerme el libro al día, yo empiezo a hacer vídeos, en resumen, de los libros que me voy leyendo, de 6, 7, 8 minutos, y los cuelgo, me hago un canal de YouTube y los cuelgo. Pero el único fin es que cuando yo me leo el libro, al yo contarlo, en la escala de aprendizaje, es cuando realmente retenemos más información. O sea, yo lo hago para mí, para que esos libros se queden integrados en mi cabeza. Y como me leía un libro al día, claro, yo decía, se lo puedo contar cada día un libro a un amigo, pero como me siga leyendo un libro al día, los amigos me van a rehuir, van a decir, ya viene el pesado de los libros. Entonces, por eso me hice el vídeo, lo colgué en YouTube, dije, mira, lo hago así, me sirve para retener, y si sirven estos vídeos para alguien, para decir, me lo compro, pequeño inciso, estará en la descripción su canal, por si queréis verlo, vale, ahí lo tenéis. Entonces, el motivo de hacer esos vídeos era eso, para yo integrarlo y demás. Entonces, de algo que empezó por mi pasión de leer, por lo bien que me lo pasaba, que además adquiría conocimiento y demás, colgar esos vídeos, la gente empezó a pedirme que les enseñara a leer como yo lo hacía, que querían saber cómo se podía hacer. O sea, que al final de tu pasión, de lo que disfrutas, de levantarme a las 4 de la mañana, leerme ese libro, hacer esos vídeos resúmenes, que la gente me decía, pero ¿cómo te levantas a las 4 de la mañana? Yo no podría. Digo, claro, porque para ti eso no te vibra. A mí me emociona, o sea, yo me levanto con todo el gusto del mundo y lo disfruto, por eso lo hago. Entonces, de ese disfrute dio lugar a la creación del curso Lector Voraz, que ya hemos hecho la primera edición en febrero, 17 valientes, 17 empresarios, vino hasta una persona desde Suiza a hacer el curso y bueno, pues los resultados han sido brutales, han salido encantados, tú conoces a algunos de ellos, y ahora en junio tenemos la segunda edición, estamos trabajando en la versión online, que lógicamente no tiene nada que ver con la presencial, porque es un proceso de 3 días y medio donde trabajamos unas 20 horas diarias, se duerme muy poquito en esos 3 días y medio, pero con el curso online yo te garantizo que vas a duplicar o hasta triplicar tu capacidad de lectura. Vale. Es interesante. Bueno, yo en la segunda edición voy a estar y va a haber como un seguimiento y vamos a hacer ahí unas cositas para el canal de YouTube, así que lo podréis ver. Y para terminar con esto, y que es algo que nadie sabe,
¿vale? Sí, me gusta siempre poner el suspense. Si pudieras ser una persona por un día, ¿quién sería? Una persona, una persona, una persona. Y a partir de ahí te hago la pregunta que nadie sabe. Esta no es la pregunta que nadie sabe. Una persona por un día. Pues... se me ocurrirían varias, ¿no? Pero... yo solo tengo una. Tú solo tienes una. Pues estaría dudando entre Buda y Neville Goddard. Lo tuyo es interesante, interesante. Me gusta. No sé quién es el segundo, pero quedaré con un paleto. No. ¿Quién es? El segundo, Neville Goddard es, bueno, pues uno de los primeros metafísicos americanos que, bueno, pues habla todos sus mensajes. Él se dedicó a dar conferencias y hablaba que la Biblia no es tal y como nos la han contado, ¿no? Que la Biblia es como un relato y es un escrito, que no es nada que ocurriera físicamente, y que en la Biblia todos esos mensajes que la Biblia nos transmite, pues que son... cada personaje es como parte de nuestra imaginación, son emociones, ¿no? Y entonces te va describiendo la Biblia y te va relatando los pasajes de la Biblia y haciéndote entender cuál es el mensaje real. Y lo que te viene a decir la Biblia, ese Dios que todos nos han enseñado, que no existe como tal ahí fuera, sino que Dios está en ti, Dios eres tú. Él habla del yo soy. Entonces, es muy interesante Hostia, interesante. Bueno, pues, ¿Y tiene un libro? Tiene varios, tiene 9, 10 libros. O sea, pero el que cuenta esa historia es un libro o son varios? Sí, no, él todo su mensaje se basa en eso. Entonces, no cuenta la historia, o sea, luego él habla, cada vez que en todos sus libros habla en base a esto, ¿no? Y cómo podemos hacer que las cosas se materialicen. ¿De acuerdo? No sé si conoces el libro del secreto. No. Bueno, pues el libro del secreto es que habla un poco de lo que es la ley de la atracción, ¿no? Que aquello sí, bueno, estuvo famoso, ¿no? Un tiempo. Atraemos aquello que pensamos y demás. Pero esto es como mucho más profundo y con un mensaje un tanto distinto, y te va matizando paso por paso cómo podemos hacer para alcanzar realmente aquello que deseamos.